¿Qué tal? Saludos a todos. El día de hoy vamos a ver un tema un poco complejo, pero vamos viendo paso a paso la explicación de estas nuevas dos funciones que nos van a servir como complemento a nuestras funciones sí que ya hemos visto. El archivo con el que estoy trabajando lo van a encontrar ahí en la descripción del video para que lo puedan descargar y estamos trabajando todos a la par. Muy bien. En este caso vamos a hablar de las funciones lógicas, que sería la función y la función o. Si a alguno de ustedes tiene algún recuerdo sobre lógica y conjuntos, o si alguna vez ha escuchado, bueno, es simplemente eso tal cual, es manejo de unas llamadas tablas de verdad, que son las que ustedes están viendo aquí, que en este caso nos van a permitir evaluar dos o más condiciones para que se pueda cumplir, nos pueda regresar algún falso o algún verdadero, y que de acuerdo a lo que nos regrese esa función, pues nuestra función sí realice una u otra operación. Esto, pues así solas las funciones y las funciones o, pues en realidad no tienen mucho uso. El uso que se les da es en conjunto con la función sí. De tal manera de que ahora podemos evaluar dos o más condiciones antes de pasar a validar si se cumplió esa sentencia o no. Relativamente es sencillo esto de las tablas de verdad. Evaluaremos dos condiciones o más, y lo que nos dicen las reglas en este caso la función y, quiere decir de que si todas las condiciones dentro de una función y son verdaderas, todas se cumplen, esa función nos va a regresar un verdadero. Si una sola es falso, nos va a regresar falso, tal como aquí lo estoy mostrando. Pueden ser 10 condiciones las que yo esté evaluando. Si todas se cumplen, esa función y me va a regresar un verdadero. Y es el que se va a utilizar en el segundo parámetro, más bien dicho, de mi función sí. Si una sola de esas 10 llegara a no cumplirse, me regresaría un falso, y en este caso se utilizaría el tercer parámetro, que sería el de valor sí falso. Y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, yo estoy evaluando mi función que dice y, que es el nombre de la función, valor lógico 1, que quiere decir la primera expresión que voy a validar. A8 es igual a 1, coma, B8 es igual a 1. Si lo leo de otra manera, pudiera decir A8 es igual a 1 y B8 es igual a 1. Si se fijan, automáticamente me regresa verdadero. No estoy escribiendo yo ahí verdadero, sino que es lo que me está regresando la función. Si yo, por ejemplo, aquí le cambiara a 0, una ya no se cumple, me regresa falso. No se cumplen las dos, me sigue regresando falso. Sigue sin cumplirse una, hasta que se cumplan las dos, me regresa un verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que es, si yo dijera la primera condición o el primer valor lógico, los voy a poner entre comillas para que se vea que estoy haciendo una separación. Si yo dijera que A8 es igual a 1 y B8 es igual a 1, son dos condiciones. Entonces mi función sería y la condición 1, coma, condición 2. ¿Sí? Así es como yo tengo que establecer esta función. Dos condiciones o más, si yo tuviera alguna tercera condición, para establecer un parámetro. Ahora, para la función o,
Es exactamente la misma estructura, nada más en lugar de y escribimos una o, sin embargo cambia un poco. En la función o, con que un solo valor, una sola condición se cumpla, con eso me va a regresar verdadero. Si todas son falsas, me regresaría un falso. Es como decir, puede cumplirse esta opción o esta opción o esta opción, con cualquiera que se cumpla, me regresa verdadero. En el otro caso, tiene que ser esta condición y esta condición y esta condición, todas esas para que me regrese un verdadero. Y aquí lo podemos ver. E8 igual a 1, F8 igual a 1, las dos se cumplen, es verdadero. Se cumple una, sigue siendo verdadero. Se cumple una, sigue siendo verdadero. No se cumplen las dos, ya me regresa un falso. Y es igual, la condición 1 y otra condición, que en este caso era E8, que sea igual a 1, y F8, que sea igual a 1. Y mi función debería de quedar como una O, abro un paréntesis, mi condición 1, coma, condición 2, y si lo necesito, condición 3, coma, condición 4, así sucesivamente hasta donde yo lo necesite. Muy bien, quizá ahorita todavía no tiene mucho sentido, pero este es lo primero que necesitamos revisar. Aquí de todos modos tienen los ejemplos de cómo funciona o cómo se escribe esta función y la función o, y aquí vamos a ver un ejemplo en la siguiente hoja. Tenemos algo pues que puede llegar a pasar, digamos que estamos en una feria, en algún lugar donde hay juegos mecánicos y alguno de ellos tiene ciertas restricciones. Tenemos varias personas que tienen diferentes edades y diferentes estaturas. Y acuérdense que bueno, en esos juegos puede ser que tengan restricciones de edad, puede ser que incluso tengan restricciones de altura por alguna otra razón, y hay que cumplir esas condiciones. Por ejemplo, en la primera columna, que sería en esta de acá, me está diciendo que puedo entrar a ese juego si la persona tiene más de 16 años y mide más de 150 centímetros. Bien, con lo que ya sabemos hasta ahorita sería algo complicado el establecer una función que nos pueda ayudar con lo que necesitamos. En este caso, vamos analizando, vamos desglosando lo que yo necesito. Me está pidiendo que la persona debe de tener más de 16 años. Entonces, yo voy a establecer de que B2, en este caso estoy hablando de Luis, debe de ser mayor a 16. ¿Sí? Y aparte, la otra condición dice debe de medir más de 150 centímetros. Entonces quiere decir que también voy a evaluar que C2 sea mayor a 150. Por lo cual voy a escribir una función que sea, o voy a necesitar una función que sea y mi condición 1, que sería P2 mayor a 16, coma, quiere decir que si tiene más de 16 años y la condición 2 me dice mayor a 150, listo, ahí tengo mi función lógica y si se cumple, pues puede pasar, si no, no puede pasar. Bien, ahí ya tengo mis parámetros, entonces ahora ¿qué es lo que yo necesito? Lo voy a colocar aquí de diferentes colores para hacer una cierta distinción y pueda quedar un poquito más claro para todos. Bien, vamos a poner este
Ahí estoy haciendo una separación aparte. Muy bien, voy a poner aquí mi función entre comillas para que me aparezca el puro texto y no me evalúe la función. Ustedes cuando ya lo escriban no lo deben de poner entre comillas y voy a comenzar. Primero mi función sí. Lo que me está pidiendo es de que sí mide, la persona tiene más de 16 años, entonces es esto de aquí, B2, lo voy a escribir así para que se entienda mejor. Si la persona tiene más de 16 años, lo vamos a colocar de este color, coma, lo regreso al color como estaba, coma, y mide más de 150 centímetros, ponemos el mismo color, cerramos el paréntesis con el color que le corresponde, separo para que se entienda porque bueno, con tanto paréntesis puede haber algún tipo de confusión. Pongo mi valor de sí verdadero, que sería puede pasar, coma, y si no se cumple esa condición, no pasa. Cierro mi paréntesis. Vamos a colocar este de su color correspondiente, puede pasar y no pasa. Voy a poner la función sí de otro color, nada más para hacer el énfasis de la separación que estamos haciendo. ¿Sí? Ahí está, si se fijan, son las condiciones, son las operaciones que estamos realizando. Ahora en mi parámetro de condición, el primer parámetro de mi función sí, va esa función y. Todo esto me va a regresar ya sea un falso o un verdadero dependiendo lo que resulte de la validación de esa función lógica, tal como ya lo habíamos revisado aquí. Me va a regresar un verdadero o un falso. Si me regresa un verdadero, se va a hacer el valor sí verdadero. Si me regresara un falso, me va a hacer el valor sí falso. Y aquí ya le voy a cerrar la comilla, las comillas, para que se entienda que ya ahí ya terminó la fórmula. Y esta fórmula es precisamente la que está acá. Y la voy a leer tal como está ahí escrita. Si tiene más de 16 años y mide más de 150 centímetros, entonces puede pasar. Si no, no pasa. Y ahí lo podemos revisar que efectivamente se cumple. Tiene que tener más de 16 años, en este caso sí, y medir más de 160 centímetros, y en este caso también. Y lo mismo funcionaría para la función O. Y aquí no hay necesidad de hacerlo, igual ustedes pueden dejar ahí el espacio para practicar. Más de 16 años o mide más de 160 centímetros. Aquí no mide más de 160, mide los 160, tendría que medir 161, pero no importa. Tiene más de 16 años, puede pasar. Si se fijan, aquí no cumple los dos criterios, no pasa. Aquí hay una diferencia en cuanto a el I y el O. Tiene que cumplir las dos. Mide 161 centímetros, pero no tiene los 16 años. Entonces en este juego no puede pasar porque necesita cumplir las dos.
Aquí con una que cumpla basta. En este caso no cumple la edad, pero la altura sí la cumple. Mucho ojo, espero que este desglose les haya servido y que con las prácticas quede un poco más claro. De todos modos, el complemento ya se los dará su profesor. Muchísimas gracias. Hasta pronto.